Familia y amigos, muy buenos días. Qué bueno poder encontrarnos en este inicio de semana para compartir juntos nuestro devocional del día con el tema Guárdanos de la tentación, y lo he basado en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en los versículos 12 y 13, en la versión Nueva Traducción Viviente, donde la palabra nos dice: si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Gustar el perdón de Dios no nos hace tolerantes respecto del pecado. Al contrario, cuanto más conscientes somos de la gracia de Dios, más debemos temer deshonrarlo. Por eso Jesús nos enseña a implorar la protección divina para no ser vencidos por las tentaciones, como nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, en el versículo 13, en la versión traducción en lenguaje actual. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Surgen tentaciones cuando se presentan circunstancias adversas, por ejemplo la enfermedad o la pobreza o muchas veces la humillación. Corremos el riesgo de endurecernos, de amargarnos y muchas veces de dudar de la bondad de nuestro Dios. Pero las tentaciones también acechan cuando la vida nos sonríe. Entonces existe el gran peligro de caer presa del orgullo y del egoísmo. En realidad, la tentación no es pecado, pero sí nos pone enfrente de un dilema: o hacemos nuestra propia voluntad o confiamos en Dios para obedecerlo, cueste lo que cueste. Cada uno se siente frágil en presencia de semejante situación, lo que es la tentación. Por esa razón, pidamos humildemente a Dios que nos guarde de las tentaciones, de las circunstancias en las cuales el mal podría dominarnos, y nosotros mismos también evitemos esas ocasiones conociendo nuestra debilidad. Cuando José, en el libro de Génesis, la esposa de Potifar lo acosaba, dice que él prefirió dejar sus ropas allí, en las manos de ella, y salir huyendo de aquella casa, corriéndole a la tentación. Pero a veces Dios permite las dificultades para fortalecer nuestra fe. Por eso, a nuestra oración agreguemos aquello que dijo el Señor Jesús en la oración modelo del Padre Nuestro: líbranos del mal. No solo la gravedad del peligro inspira esta petición, surge de un corazón animado por una fe victoriosa, porque reclamamos un beneficio que ya está a nuestro alcance, por la victoria de Jesús sobre el mal, por la victoria del Señor Jesús sobre el tentador y también sobre el mundo. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo, en el capítulo 15, en el versículo 57, en la versión Nueva Traducción Viviente: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar que el Señor Jesús es el modelo. La palabra dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Y ahí es donde entendemos la gran diferencia entre la tentación y el pecado. La tentación es algo que nos atrae para que caigamos en el pecado, pero nosotros tenemos la decisión de huir de esa tentación para no pecar. Por eso debemos entender que le podemos decir al Señor que nos guarde de toda tentación. La palabra dice que al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Tenemos al modelo perfecto, al Señor Jesús, que dio su vida en rescate por muchos, para que por medio de Él podamos soportar la tentación y huyamos del pecado. Que podamos confiar plenamente en el Señor, el cual nos guía en su palabra para que nosotros estemos guardados
de todo mal, de todo peligro, pero también que tengamos la conciencia de huir de toda tentación para no pecar. Somos llamados hijos de Dios, aquellos que guardamos su palabra, aquellos que seguimos a Cristo, pero que también obedecemos su propósito y su verdad. Recordemos que Dios se agrada en la obediencia que nosotros tengamos hacia Él, y cuando Él nos dice que estamos guardados de la tentación, debemos entender que en cualquier situación o dificultad vayamos a Él, pidámosle el oportuno socorro para nuestras vidas, y entonces su mano poderosa nos sostendrá y evitará que caigamos en pecado, porque nosotros mismos hemos decidido huir en nuestra debilidad de aquello que nos puede hacer caer. Esta mañana démosle gracias a Dios porque nos permite, por medio de su palabra, pero también por medio de nuestro Señor Jesucristo, ser guardados de la tentación. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad y por tu amor, porque nos rodeas y nos atraes con lazos de amor para guardarnos de la tentación. Somos nosotros los que tomamos la decisión de obedecerte o no para permitir que el pecado nos acose, el pecado nos dañe. Por eso te damos gracias, porque a través de tu palabra, de tu misericordia y de tu amor, nos sostienes para que la tentación no nos haga pecar. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador, el cual es el modelo perfecto para que lo miremos a Él. Y como dice la palabra, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz y soportó el oprobio. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque a través de esa fidelidad tú nos guardas de toda tentación y de todo pecado en Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra le ha bendecido, le pido por favor que la comparta. Que pasen un feliz día y que Dios les colme de las más ricas bendiciones.